Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 9. La paradoja de Oseas. Amor en el libro de Oseas. El amor no se define como un sentimiento pasajero o superficial, sino como una fuerza inquebrantable, paradójica y redentora, que se manifiesta plenamente en la relación de Dios con el ser humano. El amor se define primordialmente como un compromiso que no depende de los méritos de Lot ni de su respuesta afectiva. Fidelidad escandalosa. La decisión de permanecer fiel, incluso cuando el vínculo ha sido destruido por la otra parte. A diferencia de los contratos humanos, este amor no es transaccional. Dios no ama a su pueblo por ser impresionante o justo, sino por una elección pura, basada en su propia naturaleza. Una de las facetas más importantes es que el amor verdadero duele porque es vulnerable. Se describe como un amor sin defensas, lo que significa que a diferencia de los humanos que crean cicatrices y barreras para no ser heridos de nuevo, el amor de Dios se niega a protegerse a sí mismo, permaneciendo expuesto al rechazo y el desprecio durante siglos. Este amor es el de un buscador amoroso que se deja afectar por las acciones del amado, experimentando una agonía real ante la traición. El amor no es sentimentalismo blando o el cariño de un abuelo consentidor que ignora las faltas. Es considerado como un amor severo que está preparado para ser cruel con el fin de salvar. Es decir, es capaz de permitir el sufrimiento o la privación, como el valle de los problemas, para despertar la conciencia del amado y rescatarlo de su propia destrucción. En ese sentido, el amor de azotes y hiere para ayudar, porque se preocupa profundamente por el destino final de la persona. El amor es redención activa. Se ilustra en el acto de Oseas comprando a su esposa en el mercado de esclavos. Es el acto de pagar un precio alto por recuperar lo que legalmente ya le pertenecía. Este amor inagotable se manifiesta en el sacrificio personal y económico para restaurar la dignidad de quien ha caído en lo más bajo. El amor se define con imágenes de extrema ternura paternal. Es el acto de enseñar a caminar, sostener al otro contra la mejilla para mostrar afecto y alimentarlo de la propia mano. Se describe como guiar con cuerdas de ternura, siendo sensible a las cargas del otro y ajustando el arnés para que no lastime. Busca transformar la relación de una de obligación, mi amo, a una de afecto íntimo y confianza, mi esposo. Finalmente, en la relación con lo divino, el amor se define como obediencia y compromiso total. No es un sentimiento pasivo, sino la acción de hacer lo que se te dice y seguir los mandatos de Dios, incluso cuando parecen absurdos o humillantes. Es un amor que no se altera cuando encuentra alteración. La vida del profeta Oseas como una paradoja. La paradoja inicial surge del mandato de Dios. Un profeta santo recibe la orden de casarse con una mujer fornicaria, Gomer, y tener hijos con ella. El autor Stephen Schall explica que esto es paradójico porque parece contradecir la ética bíblica y lo que se esperaría de un mandato divino, convirtiendo la vida privada del profeta en una acción simbólica diseñada para sacudir al pueblo. El autor David Alan Hubbard añade que mientras para cualquier ciudadano este matrimonio sería un destino fatal, para Oseas fue un acto de obediencia inquebrantable. El autor Stephen Schall define específicamente la paradoja de Oseas como la tensión entre la exigencia de Dios y su reacción ante el fallo humano. Por un lado, Dios exige fidelidad al pueblo. Por otro lado, cuando el pueblo falla, Dios responde: aunque no lo seas, yo sigo siendo fiel. Esta fidelidad escandalosa se superpone al quebrantamiento del pacto por parte de Israel, demostrando que Dios elige lo débil e infiel para que su gloria sea más evidente. Una paradoja emocional profunda. El pequeño infierno privado de Oseas, su matrimonio roto y la traición de su esposa, fue su puerta de entrada al cielo. A través de su propio corazón roto, Oseas pudo comprender en sus entrañas el dolor y la agonía que Dios siente ante el rechazo de su pueblo, desafiando la idea de que Dios es emocionalmente desapegado. Las verdades más profundas no fueron reveladas en una torre de marfil, sino en el tumulto de una cocina conflictiva y frente a la infidelidad en la alcoba. La paradoja de la redención, cruel para ser amable. El autor Kevin Logan describe la conducta de Oseas como una paradójica al tener que ser cruel para ser amable. Tras rescatar a Gomer del mercado de esclavos, pagando un precio por lo que técnicamente ya era suyo, Oseas le privó de intimidad física temporalmente. Esta privación no fue un castigo, sino una herramienta terapéutica para enseñarle que el amor es un compromiso profundo y no solo un acto físico o transaccional. El autor Fred M. Wood describe a Oseas como un hombre de
contrastes, capaz de ver el cielo y el infierno simultáneamente. Era tierno pero duro, y su predicación podía estallar como un volcán o calmar como un arroyo. La mayor paradoja de esperanza en su mensaje es la transformación del valle de sufrimiento o de la desgracia en una puerta de esperanza. El autor utiliza la metáfora de los hilos oscuros para explicar que las tragedias son indispensables para que el patrón final de la vida sea hermoso, permitiendo que las verdades que se oscurecen en la abundancia brillen en la medianoche del sufrimiento. En resumen, la vida de Oseas es una paradoja porque utiliza lo sórdido, lo humillante y lo trágico de la experiencia humana para ilustrar la pureza, la belleza y la persistencia del amor incondicional de Dios. Dios en el libro de Oseas es visto como un ser de una profundidad emocional y una fidelidad que desafía la lógica humana, utilizando la vida del profeta Oseas como una ayuda visual para revelar su carácter. La característica más distintiva de Dios es su fidelidad incondicional hacia quienes le son infieles. Esta fidelidad se denomina escandalosa porque se sitúa por encima de la traición humana. Mientras el ser humano rompe el pacto, Dios responde afirmando que Él seguirá siendo fiel. Esta actitud no se basa en los méritos del hombre, sino puramente en la gracia y la naturaleza de Dios, quien actúa porque su corazón se conmueve y porque Él es Dios y no un hombre. Dios experimenta la idolatría de su pueblo como un adulterio espiritual, sintiendo los mismos celos y agonía que un esposo abandonado. A diferencia de los humanos, que crean barreras para no ser heridos nuevamente, Dios mantiene su corazón expuesto al rechazo, absorbiendo el odio y el daño de la humanidad durante siglos sin dejar de amar. Se le describe con la ternura de un padre que enseñó a caminar a su hijo y lo alimentó de su propia mano, solo para ser ignorado y despreciado a medida que el hijo crecía. Dios no se limita a observar el extravío de su pueblo, sino que actúa como un buscador amoroso que persigue implacablemente al ser humano. Dios utiliza el desierto, el aislamiento o la carencia, no como un castigo eterno, sino como un escenario para romancear o cortejar nuevamente el corazón humano y restaurar la intimidad. Incluso cuando el pueblo atribuye sus bendiciones a otros amantes, ídolos o esfuerzos propios, Dios continúa enviando sustento de manera subrepticia. Dios tiene el poder de convertir el valle de Acor, lugar de desgracia y juicio, en una puerta de esperanza, utilizando el sufrimiento para purificar y reconducir al hombre hacia el gozo del perdón. Dios está preparado para actuar con firmeza o permitir el dolor si eso sirve para salvar a la persona de su propia necedad. La paradoja final se encuentra en la cruz, donde el momento de mayor debilidad de Dios es en realidad su mayor victoria de amor y redención. En conclusión, se describe a Dios como un ser que elige deliberadamente lo débil y lo inacabado para mostrar su gloria, demostrando que su amor es un compromiso inquebrantable que busca, rescata y restaura al amado a un costo personal incalculable. Para finalizar, veamos la frase: los amaré de pura gracia. Oseas 14:4 representa la esencia del carácter redentor de Dios. Amar de pura gracia significa que el amor de Dios es totalmente independiente de los méritos, el valor o el comportamiento del ser humano. Se dice que este amor no es una respuesta al amor que el hombre da a Dios, sino una iniciativa que nace exclusivamente del corazón divino. Dios elige amar a personas que sabe que lo decepcionarán, rompiendo la lógica de pago por servicios o reciprocidad. Este amor se origina en la voluntad propia de Dios. Dios ama de esta manera porque no puede evitar amar, es una función de su propio ser. Se describe como un amor inexhaustible y generoso, que no tiene límites ni condiciones previas, actuando incluso cuando el vínculo ha sido destruido por otra parte. El propósito de amar de pura gracia es curar la apostasía, el alejamiento espiritual del ser humano. Este amor es la herramienta que Dios utiliza para sanar las heridas causadas por el pecado. Al amar de esta forma, Dios decide quitar la culpa y restaurar la relación de manera absoluta, transformando el castigo en una nueva oportunidad de vida. Este concepto implica que la gracia de Dios es mayor que la culpa humana. Aunque el pueblo se haya mostrado obstinado en la rebelión y haya buscado a otros amantes, ídolos, Dios responde con una fidelidad escandalosa, decidiendo no destruir al amado, sino allanar el camino para su regreso mediante una compasión que se conmueve profundamente. Amar de pura gracia no significa ignorar el pecado, sino que es una fidelidad que cuesta caro. Se manifiesta en el acto de Oseas comprando a su esposa en el mercado de esclavos, lo que prefigura el sacrificio de Cristo, un amor que paga el precio del rescate de quien no lo merece para poder restaurarlo a una relación de intimidad y pureza. En conclusión, amar de pura gracia es la decisión soberana de Dios de volcar su afecto y protección sobre el ser humano, sin que medie ninguna condición, con el fin de rescatarlo de su propia degradación y devolverle la dignidad de ser llamado su pueblo.